Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, José Cerdán. Muchas gracias por compartir estos minutos con la mirada sisa. Me vas a permitir que te cuente un poquito qué es la mirada sisa. Es un punto de encuentro en el que hemos hablado con personas de diferentes profesiones, de la pandemia, pero sobre todo de lo que viene después de la pandemia, ¿no? Y un punto que ha aparecido siempre en nuestras conversaciones ha sido el de la importancia de la tecnología. La importancia en la gestión de la pandemia nos ha permitido seguir trabajando, introducir una serie de medidas, pero también la importancia en lo que viene después, ¿no? Estamos hablando, en definitiva, de la transformación digital. Y por esto te hemos invitado, si te parece, Muchísimas gracias. para hablar de la tecnología y de la transformación digital. Y te hemos invitado a ti como máximo representante de Telefónica Tech. Entonces, si te parece, ¿nos puedes explicar un poquito, a grandes rasgos, por supuesto, qué es Telefónica Tech? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué hacéis realmente? Bueno, al final suena un poco así, ya lo dice la palabra Telefónica Tech, que es una compañía de tecnología, una compañía de integración, que lo que hace es integrar todas las tecnologías que afectan a los servicios de los clientes. O sea, por ejemplo, el puesto de trabajo, la nube, la ciberseguridad, el Big Data, el IoT, todo eso lo agregamos, por decirlo de alguna manera, y se lo servimos al cliente para su digitalización de compañía. Pero te hablo de clientes que puede ser una pequeña y mediana empresa, a mediana empresa, a corporación o a grandes multinacionales. Eso es lo que hace Telefónica Tech, que es una compañía de integración de tecnologías. Incluso en la gestión de la pandemia, la Comisión Europea llamó a diferentes operadores de redes móviles. ¿Realmente qué os pidió la Comisión? Lo que se pide realmente es que estén operativas las redes y que seamos consecuentes, que es lo más importante cuando estás aislado, cuando estás confinado, que la comunicación hacia afuera, de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, sea biunívoca y funcione. Entonces, sobre todo lo que nos pidió es solidez en las comunicaciones y que no se cayeran, sobre todo por tener en cuenta que jamás concurrente había habido tanta gente. Y ahí Telefónica demostró que las redes de España, por cierto, son de las mejores que hay en Europa y en el mundo. Vamos a hacer, si te parece, llevándolo un poco a nuestro terreno, un diagnóstico de situación. ¿Dónde estamos en relación a los servicios de la nube? ¿Dónde estamos, pero de verdad, o sea, algo que sea factible para todos, ¿no? ¿Dónde estamos en la inteligencia de las cosas? ¿Dónde estamos en la inteligencia artificial? Por supuesto, en la ciberseguridad, que para nosotros, por ejemplo, es un tema absolutamente esencial, ¿no? ¿Dónde estamos realmente? Bueno, por partes, ¿no? Porque me has hecho, son muchas cosas, ¿no? Por empezar por la parte, si quieres, más sofisticada de inteligencia artificial, yo creo que es un tema a debatir a futuro, sobre todo porque hay que regularlo, ¿no? Son temas muy delicados y que hay que regular, porque hay una parte ética, hay una parte filosófica, hay una parte personas, hay una parte agnóstica o no agnóstica, eso sería por una parte, de quién programa ese tipo de algoritmos y cómo se ejecutan y cómo se utilizan, eso sería una parte. La parte de cloud, puesto de trabajo y ciberseguridad sería otra, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo estamos? Bueno, depende del país y depende de la zona, ¿no? Por ejemplo, en la huella telefónica, España está bien, pero sigue habiendo, o sea, lo que sí que es cierto es que sigue habiendo una brecha digital en todo el mundo entero, ¿no? Sobre todo generacional. O sea, pues nunca nos habíamos visto en una situación igual, porque yo creo que es un tema de necesidad. Tú echas de menos cuando algo te falta, y esto ha sido lo mismo. Cuando algo te falta es cuando tú echas algo de menos. La parte digital tú no la has echado de menos, porque nunca te ha faltado, siempre la has tenido, pero no has tenido, digamos, la parte de commodity o la parte de consumo, pero no has tenido la parte profesional, porque tú te desplazabas para ir a trabajar a un centro de trabajo. En ese centro de trabajo tenías tus máquinas, tus cosas, tu convivencia y digamos, tu ecosistema, ¿no? Entonces, cuando te han quitado el ecosistema y te han dicho no vuelvas a este ecosistema, que hay que cambiar el ecosistema, vuelve más tarde, es cuando nos hemos dado cuenta que no teníamos ese ecosistema que nos pedía la sociedad y que pedía para continuar
producción, para continuar los trabajos, para continuar la administración pública. Y es cuando nos hemos dado cuenta. Es como la famosa palabra que viene el coco que viene, hasta que de repente ha llegado sin quererlo. Todo el mundo era consciente de la digitalización, es una palabra muy manida, pero el problema es que ha venido muy de repente, pero ha venido para quedarse, porque no hay otra manera de sostenibilidad para sostener la sociedad actualmente, ¿no? Entonces yo creo que es algo que ha venido para quedarse, pero que hay que convivir con ella, que no es ni malo ni bueno. Existe, hay que usarla y nos va a ayudar a vivir mejor. Entonces yo creo que no hay que ni exagerar que nos falta mucho, ni criminalizarla, ¿no? O sea, es un balance entre las dos cosas, ¿no? Es una herramienta para trabajar, ¿no? Hay herramientas que valen para hacer otras cosas y depende del uso, es bueno o malo. Pues esto es parecido, ¿no? Esto es para ser más productivo, para ser más humano y para estar todo el mundo más conectado. ¿Se puede usar, como decías, ciberseguridad? Absolutamente sí, se puede utilizar para cosas malas. Pero por eso nosotros desde Telefónica Tech intentamos también ese tipo de cosas manejarlas y sobre todo acompañar al cliente para que lo llegue a entender. Pero la tecnología viene para quedarse y es un tema que todo el mundo lo tiene que asumir que está. Que antes quizás no lo tenía tan claro. Sí, es una de las cosas, como hemos dicho al principio, que se ha puesto claramente de manifiesto en los meses duros de la pandemia, que nos permitió continuar con nuestra actividad y también hacia adelante. Lo has comentado, ¿no? Has hablado de la brecha generacional. ¿Tú crees que este salto cualitativo en el uso de las tecnologías va a dejar a generaciones atrás, organizaciones que no van a saber transformarse, quizás hasta instituciones y, por qué no, hasta países, ¿no? Yo creo que se habla de inclusión, se habla de cosas de este tipo, pero la inclusión digital va a ser un factor súper importante. Se va a quedar mucha gente fuera, pues no tiene la oportunidad o se ha quedado por el camino. Viene otro tipo de trabajos distintos de la manera de hacerlo que se hacía antiguamente. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que ayudar tiene que acompañar a la gente que se queda por detrás, por decirlo de alguna manera. Creo que van a salir fundaciones que se dediquen a esto, creo que la sociedad tiene que ayudar, creo que las administraciones públicas tienen que ayudar, porque es otro tipo de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Tú trabajas con máquinas, vas a trabajar más cerca de las máquinas que antes, pero antes la máquina la apagabas y te ibas a casa, como la tele, la apago y la encenderé cuando yo quiera. Ahora la máquina va a estar permanentemente en tu vida y te va a organizar tu vida, si quieres o no quieres, y esa toma de decisiones la vas a tener que hacer tú. Siempre va a haber humano, pero a lo mejor a futuro ya no es un humano el que decide si está encendida o apagada y cuánto tiempo está. Entonces ese tipo de cosas que son más trascendentales, la gente las tiene que llegar a entender y no las entiende. Si te parece, este punto en concreto me gustaría que lo habláramos más adelante, ¿no? Porque me parece extraordinariamente importante. En esta evolución, en esta transformación tan abrupta, por así decirlo, todos corremos riesgos, ¿no? Estoy segura que empresas como la que tú lideras, Telefónica Tech, es capaz de ofrecernos a las personas, a las familias, a las organizaciones, a las entidades, a las administraciones, diferentes servicios, ¿no? Desde consultoría hasta un servicio mucho más concreto. Pero quizás un elemento clave en este éxito que yo creo que todos pretendemos alcanzar será compartir riesgos, ¿no? Compartir riesgos, las empresas como la nuestra o como cualquier otra corre un riesgo reputacional, corre un riesgo lógicamente de inversión, un riesgo económico, corre un riesgo de salir del mercado si no se adapta a las nuevas necesidades. Pero empresas como la que tú puedas representar o otras del mismo sector, ¿qué nivel de riesgo estáis dispuestos a compartir con todos? Bueno, yo creo es muy buena la pregunta y difícil contestación, ¿no? O sea, hay riesgo en la vida desde que sales por la puerta de esta fundación, ¿no? O sea, es decir, entonces hay una parte que es la parte, digamos, tecnológica, ¿no? O sea, en tanto en cuanto te apoyes en la tecnología, en tanto en cuanto dependas de la tecnología, tu compañía será más exitosa o menos exitosa. Y hoy en día te tienes que apoyar en la tecnología para ser exitoso, te guste o no te Sí, guste. pero si esa Entonces, implantación no es exitosa, absolutamente de acuerdo. ¿cómo compartimos el riesgo?
Se suele compartir, aunque te suene, o sea, nosotros con los clientes trabajamos mano a mano, hacemos implantes en los clientes, o sea, nosotros mandamos personas a casa del cliente y están trabajando con ellos y comparten los ciberataques, comparten que no funcione el desktop en casa del cliente, compartimos, yo creo que la tecnología se acerca mucho más a casa del cliente y te haría un símil a los doctores. O sea, al final eres el doctor de cabecera de su parte tecnológica y estás ahí para atenderle. Tienes 24/7, ambulancia, SAMUR 112, tienes persona que va y que permanece ahí en horario normal, consulta normal primaria, y tienes cuidados intensivos. O sea, te haría el mismo símil. Es exactamente igual. Exactamente igual. Bueno, este símil, como tú has dicho, me viene, bueno, que ni pintado, porque, bueno, están también apareciendo ofertas de medicina digital o de servicios sanitarios digitales. Y ahí nos planteamos muchas dudas, ¿no? Por supuesto, hay que mantener los mismos niveles de calidad, de compromiso profesional, de diligencia en la respuesta, pero ¿cómo abordáis la relación médico-paciente? Antes hemos dicho que la máquina estará ahí las 24 horas del día, todo el tiempo. ¿Cómo abordamos desde la tecnología estos nuevos servicios? Primero con responsabilidad, que es lo que hablábamos antes, y con ética, ¿no? Y, o sea, es decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Aquí. Entonces, siempre con compañías que te ofrezcan una seguridad y un soporte seguro, porque lo que has dicho no es baladí, o sea, es decir, hay muchas aplicaciones que dan consultoría psicológica, ahora mismo con el COVID están aprovechando muchísimo el sí. tema terapias de grupo, terapias de todo tipo, que yo no digo ni que sean buenas ni malas, simplemente que hay que estar pendiente y saber lo que uno adquiere o dónde uno se da de alta, diría yo, más que nada, ¿no? Luego, nuestro relacionamiento con la parte de health es muy fuerte. Tanto en Inglaterra atendemos a NHS, o sea, los hospitales ingleses. Toda la cloud la tenemos nosotros, la gestionamos nosotros. Imagínate el nivel de riesgo que tenemos con ese tema. Dos, en España trabajamos con los principales hospitales del país y le controlamos la parte de ciber, la parte de cloud y luego la parte de altas de los enfermos, tanto la admisión, cuando les dan de alta, todo ese proceso, ¿no? Los quirófanos también tenemos temas de Big Data y IoT. Entonces tú decías, riesgos, no riesgos, es una responsabilidad muy fuerte y muy grande. Eso se hace con acuerdos de SLA y bueno, y ahí estamos, trabajando y aprendiendo todo el mundo. Y a tu pregunta de cómo afrontas, digamos, si es bueno o si es malo, yo creo que es bueno. O sea, no hay que tenerle miedo. El problema es quién da los servicios. Primero la tecnología y luego quién es el doctor y quién es el paciente, ¿no? Yo creo que aquí separaría lo que es la tecnología que hace que el paciente se comunique con el doctor vía una app, vía con una cámara, vía con un home de los nuestros, o sea, el Movistar Home, pero ¿quién hay detrás? Hay un hospital, hay un médico, o sea, ¿cuál es la trazabilidad, te diría yo, de esa secuencia, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Claro, es que o se mantienen los mismos estándares de Absolutamente de calidad acuerdo. o si no estamos hablando de otra cosa que no es exactamente una asistencia Pero yo creo que no sanitaria. es una Estaríamos... intrusión, fíjate. O sea, suena intrusión. O sea, yo creo que desde el otro lado se ve como intrusión, pero es una intrusión tecnológica para ayudar a que eso funcione mejor. Es mi manera de verlo. Sí, no. Bueno, quizás el término no es el más ajustado, ¿no? El tema de intrusión. Sí que es intrusión en cuanto que es una novedad, Una novedad, algo sí. que aparece de pronto, ¿no? Y que bueno, hay que establecer qué estándares le pedimos, qué puede dar y qué no puede dar, porque el que una herramienta sirva o no sirva depende para qué la utilizas, ¿no? Lógicamente hay cosas que no va a poder hacer y que no va a poder sustituir. Estamos hablando todo el tiempo de la tecnología, de la importancia de la tecnología, y esto implica, entre otras cosas, unos nuevos aprendizajes, adquirir unas nuevas habilidades, una nueva formación, contratar nuevos profesionales. Nosotros desde la Fundación Asisa tenemos un compromiso claro con el conocimiento a través de nuestra red de cátedras. Y sé también, porque alguna vez lo habéis comentado, me lo habéis comentado, que también vosotros, ¿no? desde Telefónica Tech. Por favor, José, ¿te importaría comentarme un poquito qué hacéis en esta materia desde Telefónica Tech? Bueno, nosotros también tenemos un compromiso
como dices, como tenéis vosotros en la fundación. Nosotros tenemos programas de formación para la gente que viene a trabajar en Telefonía Tech, de programación certificada. Normalmente en tecnología son certificaciones. O sea, es decir, vas pasando, si es un ingeniero informático y vas a trabajar en cloud, tienes que tener certificaciones de distintas marcas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces les ayudamos a que se certifiquen y luego les damos trabajo en eso. En la parte de ciberseguridad lo mismo, se certifican en productos, en servicios y este tipo de cosas. Y luego lo que estamos llegando a acuerdos con universidades para lo mismo. O sea, no son cátedras exactamente, porque son más proyectos de especialización sobre un determinado servicio, una determinada problemática que tengamos. Entonces es más de ese tipo, más que realmente hacer estudios sobre algo. O sea, realmente les formamos para que puedan trabajar al día siguiente. O sea, va más visión trabajo, más que visión a futuro de investigación o cosas parecidas. Claro, es que el cambio es absolutamente radical, no solamente en cuanto a instrumentos, sino en cuanto a la formación que se Sí, requiere, ¿no? sí. Y también esto me da pie a preguntar y a compartir contigo que, claro, estamos hablando al final también de un liderazgo diferente, ¿no? Sí. Tenemos que adquirir habilidades distintas para emprender proyectos distintos, para enfrentarnos a problemas distintos. Se nos va a pedir a todos que implantemos soluciones mucho más rápidamente, ¿no? Desde tu experiencia y también desde tu vertiente más de profesor, que sé que impartes también clases en diferentes universidades, ¿qué liderazgo necesitan ahora las organizaciones? Las organizaciones como la tuya, una organización tecnológica. Bueno, yo creo que al final es gente que tenga la mente muy abierta, eso es lo más importante. O sea, no te puedes cerrar a nada que te suene raro o que no entiendas. O sea, pues no lo puedes entender hoy, pero mañana vas a decir, jo, si lo hubiera pensado antes. O sea, es decir, hay cosas que son bastante ahora extrañas o que te pueden sonar raras, como puede ser el metaverso, vas a comprar tokens, vas a comprar NFTs y dices, pero eso, ¿tú crees que, o sea, la típica palabra de ¿tú crees que? Sí, es así. Entonces la gente ya va abriendo más la mente a ese tipo de cosas y ya se las cree muchísimo más. Puede haber de todo tipo, ¿no? Y luego lo que decías de liderazgo es sobre todo ayudar a la gente para que abra esa mente, ¿no? Y acompañarles, digamos, en la carrera dentro de la compañía, ¿no? Sobre todo. Entonces, es otra manera de ver las cosas. O sea, yo creo que no es tan complicado. O sea, yo creo que es bastante fácil, pero tienes que ser de mente muy abierta. O sea, son compañías de mente muy abierta. Más que de... y sobre todo leer mucho. O sea, yo soy de los que digo que hay que leer mucho y entender mucho cómo va a funcionar la sociedad a futuro para llegar a entender lo que te está pidiendo tu cliente ahora, para no defraudarle. O sea, tú en un proyecto de tecnología tienes que pensar mucho a futuro. O sea, no en resolverle el problema hoy que ha tenido un ataque, sino tú tienes que ser capaz a tu cliente de decirle cómo vas a prever ese ataque, ¿no? Cómo lo vas a resolver y cómo lo vas a ejecutar luego, ¿no? O sea, entonces tú casi le estás formando a tu cliente día a día. Pues O son sea, cosas muy nuevas. le estás induciendo a que piense que ha tenido un ataque de determinadas características hoy, pero que el ataque que va a tener mañana no va a ser igual que el de hoy, va a Absolutamente, sí. ser Pero ya distinto. tiene una normativa, por decirlo de alguna manera, normativa, no, tiene un método, te diría, de métodos de aprendizaje. Y entonces eso lo tienen bastante más asumido. Ya la gente más asumido pues que puede tener un ataque, cómo resolverlo, cómo no resolverlo, tampoco volverse loco, ¿no? O sea, es un poco una evolución, ¿no? O sea, lo ven más normal, Y ¿no? cuando hablas de lecturas, entiendo que en vuestra compañía, como también puede ocurrir en la nuestra y en otras muchas, hay una tendencia clara a que además de tener la formación tradicional, Sí. pues se incorporan disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología, en fin, otras disciplinas más humanísticas, si quieres, ¿no? Sí, absolutamente, sí. O sea, has dado en el clavo. O sea, ahora lo que, por ejemplo, estamos buscando en la parte de humanidades muchísimo, hay mucho politólogo, mucha parte de humanidades y mucha parte de filosofía, sobre todo a la hora de fabricar un algoritmo que va a afectar a distintos tipos de servicios.
tienes que ver cómo humanizas eso y necesitas cabezas que no son las cabezas que hacen ese tipo de tecnología, sino las que los van a implementar y cómo dan, digamos, el parámetro de las personas que van a recibir ese tipo de producto. Y las ¿no? que te lo pueden criticar, ¿no? La que te pueden hacer ver Absolutamente. sesgos que tú a lo mejor desde un punto de vista técnico El no has sesgo es caído en ella, complicado, ¿no? sí, exacto, es que es complicado. Es Sí, complicado, sí, ¿no? sí. No, a mí O es sea, que complicado, depende desde la óptica que lo mires, pero sí que es cierto, es así, o sea, es sí, así. no, es que a mí, por ejemplo, desde mi disciplina sí que me preocupa que sesgos, por ejemplo, sesgos diagnósticos, errores diagnósticos, los perpetuemos, ¿eh? Y los podemos perpetuar en una serie de algoritmos, por ejemplo. Claro, es que las máquinas al final aprenden y no olvidan. O sea, realmente tú cuando tienes inteligencia artificial no es que tenga inteligencia artificial, es que la máquina aprende ese día, lo que aprende no se lo olvida y es capaz de aprender día tras día, pero acumula todo lo que había aprendido, cosa que tú te puedes olvidar de cosas, con lo cual Pero tiene más potencial. acumula lo bueno Y y lo lo malo, malo, o sea, correcto, exacto, sí, acumula sí, los sí, 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 errores. sí, yo voy todo, todo. Por eso que hay una parte ética muy complicada, que los americanos han hecho leyes, en Europa se está manejando, pero el tema tanto legislativo va muy retrasado versus a lo que avanza la tecnología. Pero ahora todo lo que yo te he hablado o que te he insinuado, ¿cómo legislas eso si estamos todavía en esta etapa, ¿no? O sea, me refiero, ¿quién va a ser el dueño del metaverso? ¿Quién va a ser el dueño de los datos? ¿Quién va a tener la filosofía de trabajo? ¿Quién registra que lo haces con blockchain? ¿Vas a registrar toda la parte del real estate que están vendiendo ya? ¿Quién va a gestionar todo Es ese mercado, no? como otra realidad paralela, ¿no? En la Sí, que sí, es así, sabemos es así, vivir y es otra así, realidad es paralela. absolutamente. Pero que no que sabemos vivir, sino que vas a convivir, que no es lo mismo. No, me refería al actual, Sí, ¿no? sí, sí, pero tú vas a tener que convivir con la otra también, porque van a ser Eso es, dos. van a ser O dos. sea, no es que tú te pongas, van a ser dos, vas a tener que convivir con dos. Entonces, ese tipo de cosas hay que legislarla, ¿no? En teoría, pero hoy, por hoy no está, pero va mucho, mucho más avanzado. O sea, la gente se lo toma un poco así, pero no, no, está y ha venido para quedarse. ¿Qué influye eso? Tienes más necesidad de computación, 5G, 6G, Edge Computing, porque eso en el móvil no lo puedes tener, pero entonces en la última milla que antes era la línea de teléfono que te ponían en casa, o sea, en casa, en la calle que se llama la Smile, o la última milla, ahora esa última milla es de computación. O sea, tú tendrás Edge, aquí Edge Computing, desde el teléfono ir aquí, y de aquí al data center, del data center aquí, y de aquí a aquí. Pues necesita cómputo, o sea, lo que más necesita cómputo, y lo que cuando se te calienta el móvil, el chipset es lo que está trabajando, entonces no puede computar todo lo que le vamos a demandar ahora. Cuando dices, joder, es que el móvil, no, es que se le está demandando muchísima capacidad de cómputo, entonces va a los data centers nuestros, con 5G te lo devuelvo, computa en la Edge y le da el resultado. O sea, imagínate que son milisegundos, no, son nanosegundos. Entonces, por eso te digo que es otra dimensión. O sea, es decir, no es el coche conectado, no, no, es que en tu móvil vas a hacer demanda de unas cosas que hoy en día te las tengo que servir en el Edge. O sea, por decirlo en la calle vas a tener un endpoint de mi data center, que puede estar aquí o puede estar en Irlanda o en Singapur, pero yo te lo voy a servir, el dato que te estás pidiendo tú. Entonces, esa latencia, para que no haya latencia, es el Edge Computing, Cloud Computing y Quantum Computing. Entonces, eso es lo que va a ser lo más importante, es la capacidad de cómputo que vamos a tener en las redes de Telefónica y en las redes Edge 5G y 6G. Bueno, estoy realmente impresionada, ¿eh? Bueno, Pero va a y ser así, o esto sea, es, cuando dices va a ser así, va a ser mañana, pasado. no, con el tiempo, sin darnos cuenta. Poco a poco va a venir, viene, está para quedarse, o sea, es algo que no es decir imparable, no, por supuesto, pero que está ahí, que ya lo estás usando sin darte cuenta. O sea, 5G ya tienes nodos en Madrid un montón, tienes mitad de España con 5G y ya te estamos haciendo eso sin darte cuenta. Si no, la mitad de las, o sea, por ejemplo, una operación en remoto con un 1-2 que ya lo estamos haciendo en 5G, o simulaciones que se están haciendo ya se hacen con 5G. O sea, en operación y con cámaras, eso es realmente el, el inicio del metaverso. O sea, es decir, el doctor se pone en un entorno que no es el suyo y se sube a la montaña. Y en la montaña está operando una persona, un alpinista que está ahí. Pero necesitas 5G, 6G y Edge para que la capacidad de cómputo no tenga delay y puede llegar a operar en remoto. Y eso es real, o sea, no es ciencia ficción, es real. O sea, hay pruebas, se han hecho pruebas en muchas universidades y funciona perfectamente, no tienes
ningún problema. Me miras como si te estuviera diciendo Hombre, algo. a ver, para ti es algo Sí, normal, sí, ¿no? Pero no deja de ser em, sorprendente, pero en el mejor sentido de la palabra, sí, ¿no? sí, sí. Es casi alucinante, ¿no? Cuando os oímos Sí. explicar estas cosas, ¿no? Bueno, estamos ya terminando. No puedo hacerlo sin volverte a agradecer tu tiempo, que No sé faltaría, es que un es muy, placer. muy No, valioso. no. Em, ¿Qué echas de menos que te gustaría que yo te hubiera comentado y que no lo he hecho y que te gustaría aprovechar esta ocasión para hacernos ver a todos, bueno, pues qué nos ofrece la tecnología, aparte de que quizás nos genera necesidades que no tenemos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que creo que no hay que tenerle miedo, que yo creo que la gente se está apartando un poco por miedo, y yo creo que no hay que tenerle miedo. O sea, la tecnología está, hay que usarla correctamente, y es lo que te decía al principio, ¿no? No hay que tenerle miedo. O sea, yo creo que es algo que hay gente que hace que tenga miedo a la tecnología en los demás. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a la tecnología. Hemos comentado al principio, ¿no? Que nadie se sienta excluido, que todos Absolutamente de acuerdo. apoyemos bueno, estas nuevas posibilidades, ¿no? Sí, yo Y diría que eso la es una responsabilidad de sí, todos, ¿eh? 100%. No, nosotros tenemos una responsabilidad, primero, hacer una digitalización sostenible e inclusiva. O sea, yo creo que es una responsabilidad de Telefónica Tech hacer ese tipo digamos, de filosofía de trabajo para la sociedad. O sea, se lo tenemos que devolver a la sociedad de una manera. Y yo creo que la mejor manera es una sostenibilidad y una inclusividad. Y explicarlo hasta la saciedad, ¿no? Absolutamente, Quizás, absolutamente. ¿cómo nos quitamos el miedo? Pues explicándolo, ¿no? Estudiando. Respondiendo a cuantas dudas se puedan Sí. plantear, utilizando un lenguaje que podamos todos abarcar, que nos sintamos cómodos Sí. bueno, Yo creo pues que hay que comoditizarla más y no elevarla tanto. O sea, hay que comoditizarla. De hecho, ahora la gente, ¿por qué la gente joven? Pues le es más fácil. Dice, no es que los niños, bueno, porque lo tienen nada más que salen, como quien dice, ¿no? Son pollitos y ya tienen el iPad en la mano. ¿y por qué no se Entonces, preguntan el por qué? y lo manejan intuitivamente. Entonces, a lo mejor a una persona de cierta edad le cuesta más intuitivamente entender que con un dedo se puede pasar una pantalla, cuando realmente tú una pantalla la movías así, realmente para pasar una pantalla. No sé si me entiendes. O sea, entonces no es baladí, pero yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Y sobre todo por respeto a las generaciones que se han quedado descolocadas en tecnología. No hay que hacer que tengan miedo. Al contrario, es para que les ayudemos y que vivan mejor. O sea, tiene que mejorar la calidad de vida la tecnología. Está para mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos que ayudar a eso, a que la entiendan, la comprendan y no le tengan miedo. Bueno, como cualquier herramienta, ¿no? Las herramientas en definitiva están a nuestro servicio, sirven para lo que sirven, la tecnología para muchas cosas, pero son herramientas, ¿no? Y ahí hay que poner después pues, la inteligencia humana, la sensibilidad Lo que humana, pasa es el que la criterio, la tecnología ética. hace que estés en la sociedad o no estés, ¿eh? Puedes llegar a no estar. O sea, hay una herramienta, o sea, la tecnología hace que estés o no estés. Hoy en día, lo que te decía del tema inclusivo, o sea, es decir, tú puedes dejar apartados, si nosotros no damos fibra en depende de qué zonas, les dejamos aislados totalmente. Le dejas aislado, lo dejas sin conectar. Por eso decimos nosotros siempre que conectamos personas, conectamos humanos, conectamos familias, conectamos todo. O sea, no es baladí tener la mejor red de fibra de Europa. O sea, yo creo que nosotros no valoramos, digamos, como ciudadanos lo que tenemos, porque ya lo tenemos, pero esto es naturaleza humana. Entonces tú no lo echas de menos, igual que lo vuestro en medicina, hasta que no tienes un problema. Esto es lo mismo, tú no echas de menos la conectividad hasta que no tienes conectividad. Y tú no echas de menos la tecnología hasta que la pierdes. Entonces yo creo que es un símil que no, o sea, no quiero hacer ese símil, pero hoy la dependencia o la gigadependencia que tiene la gente de estar conectado es mayor de lo que tenía antes. Muchísimas gracias de nuevo. Yo desde luego he aprendido mucho y Muchas sobre gracias. todo tengo que reconocer que ahora tengo muchísima más curiosidad en saber más acerca de las nuevas tecnologías y me parece que eso es una buena conclusión, ¿no? Tener más Muchas gracias. curiosidad para saber más, así que te lo agradezco mucho. Me gustaría emplazarte a que continuáramos hablando en otro momento, cuando Cuando tengamos queráis. tiempo,
para seguir aprendiendo de ti y de tu compañía, bueno, pues todo lo que nos puedes Pues ofrecer. cuando queráis. Y por supuesto compartir vuestras experiencias en tecnología y nuestras experiencias desde la Fundación Asisa y desde, bueno, pues desde toda nuestra red asistencial. Así que muchísimas gracias Gracias a ti. y nos vemos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchas Gracias. gracias.